Promulgación de la ley dominical en Estados Unidos. Vamos a ampliar ese punto que ayer en la última parte de la presentación mencionamos. Promulgación de la ley dominical en Estados Unidos. Segundo punto, el tiempo de paz y seguridad. Tercer punto, seducción y opresión. Ese es básicamente el bosquejo de esta presentación. Así que arranquemos de una vez con el primer punto, la promulgación de la ley dominical en Estados Unidos. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículos 14 al 16. Apocalipsis 13, 14 al 16. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen, que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y avanzamos hacia el 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces aquí encontramos los pasos precedentes, lo que vimos ayer, los pasos precedentes al decreto nacional dominical. Ayer identificamos que el primer paso lo encontramos en Daniel, el capítulo 1 y capítulo 3, donde aparece la estrategia de Babilonia para preparar a sus moradores para el engaño. Luego viene el engaño, el engañar a los moradores. Los mismos moradores hacen la imagen de la bestia. Luego la imagen recibe aliento. Y por último, la imagen habla. Y quisiera repasar o recordar más bien qué significan por lo menos estos tres últimos elementos. El hacer la imagen significa la unión de la iglesia protestante y el gobierno civil americano. Cuando esa unión se da, entonces se forma la imagen de la bestia. El infundir aliento a esa imagen significa que ahora la iglesia, que ya está unida con el Estado, ahora extiende su mano para unirse con el espiritismo. Y el hablar de la imagen significa la promulgación de la ley a través de las autoridades judiciales y legislativas, como lo corrobora el espíritu de profecía en la siguiente declaración. Y aquí leo lo que está allí en negrilla, dice: el poder de la nación son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Estoy leyendo Conflicto de los Siglos, la página 437. Dice: por esos actos la nación desmentirá los principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas diera a las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos
cuernos hace que la tierra y los que habitan en ella adoren a la bestia primera, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Así que queda claramente establecido que el hablar de la imagen significa la promulgación de las leyes dominicales. Ahora, la ley dominical es inicialmente un asunto nacional en los Estados Unidos. Lo encontramos aquí en el Espíritu de Profecía, en la Matutina Maranata, la página 177. Dice, los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado mediante un decreto nacional. Entonces, y lo queremos ver a través de esta presentación como este movimiento que en un principio es nacional, entonces empieza un movimiento que va extendiendo esta misma dinámica, se va extendiendo a nivel global, pero necesitamos entender que en un principio es un decreto nacional que se da en los Estados Unidos. Entonces dice, mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, dará vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de conciencia. Entonces aquí encontramos dos puntos fundamentales en esta declaración. Una, que es un decreto, inicialmente un decreto nacional. Y dos, que mediante ese decreto, Roma, el papado, recobra vida y vigor. Es decir, es mediante el decreto dominical, mediante el decreto nacional dominical, como Roma recobra plenamente el poder que una vez perdió a través de la herida de muerte. Entonces, aquí se concreta ya la triple alianza. La triple alianza. El infundir aliento a la imagen hace que que el protestantismo extienda su mano a través de uno de los abismos y pueda unirse con el poder espiritista. Pero el hablar de la imagen significa que ahora el protestantismo está extendiendo su mano a través del otro abismo para asirse del poder de Roma. Y de esa manera se concreta la triple alianza. Aquí encontramos también otra declaración del Espíritu de Profecía, Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 318, o Maranata, la 190. Cuando nuestra nación, los Estados Unidos, abjure de tal manera los principios de su gobierno que promulgue una ley dominical, en ese acto el protestantismo dará la mano al papismo. Fíjense aquí cómo está de claro. Y con ello recobrará vida la tiranía que durante largo tiempo ha estado aguardando ávidamente su oportunidad de resurgir en activo despotismo. Entonces, aquí claramente señala el don profético que es mediante el decreto dominical que el protestantismo extiende su mano, se da la mano, se concreta esa unión con Roma y que mediante esa unión, entonces la bestia que sube de la tierra le da el poder a la bestia que sube del mar, que es el papado, que había perdido ese poder mediante la herida de muerte.
Y entonces, de esa manera, el papado recobra su poder porque, recordemos, el domingo es la señal de autoridad de Roma. Y a través de la imposición de la ley dominical, entonces se está haciendo un reconocimiento de esa autoridad. Por eso es la marca de la bestia, porque es la marca de autoridad de Roma. Entonces ahí básicamente hemos visto a través de este primer punto cómo el decreto dominical, que en principio es nacional, hace que el protestantismo concrete su unión con Roma y de esa manera Estados Unidos con el protestantismo le da su poder y su autoridad a a la primera bestia, al papado. Ahora vamos a pasar al segundo punto, tiempo de paz y seguridad. Y aquí leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esta declaración de la palabra de Dios, la tiene su cumplimiento puntual desde el momento cuando se da la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Y esto es algo muy interesante y como se ha mencionado es algo de lo cual poco se habla, que es el hecho de que a partir de que en los Estados Unidos se da la ley dominical, se inaugura un movimiento que proclama paz y seguridad a partir de ese hecho que se ha dado allí, de ese fenómeno, de ese movimiento que se ha dado a nivel nacional. Entonces se empieza a extender bajo la proclama de paz y seguridad al mundo. Esto lo encontramos también en Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14. Apocalipsis 16, 13 y 14. Nos dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta. Fíjense que aquí ya está la triple alianza, está concretada ya. Esa triple alianza que se ha dado a nivel nacional, a nivel local, ya está concretada, pero ¿qué sucede? Dice que ve el apóstol Juan, el profeta Juan, ve salir de ellos, de esta triple alianza, tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Y para qué salen estos tres espíritus inmundos? ¿A dónde van? ¿Cuál es la finalidad de estos tres espíritus? Dice versículo 14, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra. ¿En dónde? En todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, la misión de estos tres espíritus es que el movimiento local, la triple alianza local, lo que se ha gestado a nivel nacional en los Estados Unidos, se extienda a todo el mundo. Por eso es que ellos van a todos los reyes de la tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo eso se ve reflejado, la misión, lo que realizan los tres espíritus,
luego se ve reflejado en Apocalipsis capítulo 17. Aquí vemos el efecto de esta obra de los tres espíritus. Apocalipsis 17, versículos 1 y 2 nos dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Aquí ya nos dice que los reyes de la tierra están fornicando con la ramera. Ahora pasemos a los versículos 12, 13 y 17. No tenemos el tiempo para leer, para estudiar Apocalipsis 17, pero es muy interesante porque Apocalipsis 17 es la ampliación especialmente de la última parte de Apocalipsis 13. Y repito, Apocalipsis 17 es la ampliación especialmente de la última parte de Apocalipsis 13, porque Apocalipsis 17 nos presenta el proceso de la sanación de la herida, cómo mediante los Estados Unidos, la segunda bestia, se da ese proceso del sanamiento de la herida mortal de la primera bestia. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 17. Y los 10 cuernos que has visto son los 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora, por poco tiempo, se refiere y poco tiempo, recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Fíjense que aquí ya está hablando de que los reyes de la tierra están acordando reinar con la bestia. ¿Quién ha concretado ese hecho? ¿Quién ha logrado eso? Pues los 3 espíritus que salieron en Apocalipsis 16, 13. Los 3 espíritus que salen de la triple alianza ahora ya han conquistado a los reyes de la tierra, los cuales se disponen a reinar con la bestia. Versículo 13. Estos tienen un mismo propósito. Fíjense esa declaración, tienen un mismo propósito, es decir, ahora hay una unión universal, hay una confabulación, hay un acuerdo global, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Versículo 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Otra vez, mire la expresión que usa, ponerse de acuerdo. Hay un énfasis sobre una unión, sobre un vínculo, y ahorita lo vamos a ver en el espíritu de profecía, un vínculo de unión universal. Dice ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Entonces, esto es algo que necesitamos entender. Yo creo que es clara la palabra en presentar cómo es que se va desarrollando esto. Se da el movimiento local en los Estados Unidos, la Triple Alianza, que es protestantismo, espiritismo y Roma en los Estados Unidos, ¿ya? Claro, ya el protestantismo se ha unido con el Estado. Han formado la imagen de la bestia, ¿cierto? Pero esta unión a su vez se une con el espiritismo por un lado y con Roma por otro lado. Triple Alianza Nacional. Ahora esa triple alianza se va volviendo universal. ¿A través de quién?
a través de los tres espíritus que van a los reyes. Y entonces esa triple alianza universal se viene conformando por el espiritismo, los reyes de la tierra, los 10 reyes de la tierra, que es un conglomerado de naciones, y el papado. Ese conglomerado de naciones, pues hoy por hoy está representado por la ONU, ¿ya? Entonces, puede ser que sea la ONU la que juegue ese papel en ese momento de hacer universal este movimiento. Entonces, muy importante tener en cuenta eso, y vamos a ver aquí a través de unas declaraciones del Espíritu de Profecía cómo es que se cumple esta misión, cómo es que el espiritismo cumple esta misión convirtiéndose en el agente unificador del mundo en torno a esta causa dominical. Nos dice esta declaración del Espíritu de Profecía: poco a poco Satanás ha preparado el camino para su obra maestra de seducción, el desarrollo del espiritismo. Hasta ahora no ha logrado realizar completamente sus designios, pero lo conseguirá en el poco tiempo que nos separa del fin. El profeta dice: y vi 3 espíritus inmundos como ranas. Son espíritus de demonios que obran prodigios, los cuales salen a los reyes de todo el mundo habitado a juntarlos para la gran guerra del gran día, para la guerra del gran día del Dios Todopoderoso. Todos menos los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra se verán envueltos en ese engaño. Tremendo esto, mis hermanos. Todos, menos, ¿quiénes? Los que estén protegidos por el poder de Dios y la fe en su palabra serán envueltos en ese engaño. Los hombres se están dejando adormecer por una seguridad fatal y solo despertarán cuando la ira se derrame sobre la tierra. Entonces, este movimiento en el cual el espiritismo es el agente unificador es un movimiento de un poder seductor impresionante, hermanos, extraordinario. Por eso la advertencia recurrente de la palabra del Señor a que estemos velando y estemos echando un fundamento seguro, sólido en la palabra, porque dice todos serán envueltos en este engaño, menos los que hayan hecho de Cristo Jesús y de su palabra la roca segura para sus pies. Esta otra cita del conflicto de los siglos, la página 575. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama. Están listos para unirse con ellos. Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de ese modo robustecer su causa, atrayéndolos a las filas del espiritismo. Los papistas que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos
aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Es tremendo, es muy claro, mis hermanos, cómo el espiritismo va a jugar un papel fundamental en unir al mundo, en unir todos los diferentes elementos que históricamente han estado separados, pero dice, van a encontrar un punto común de acuerdo. Y ese punto común va a haber una causa unificadora. Aquí estamos viendo el agente unificador, que es el espiritismo, pero la causa unificadora va a ser el día de descanso. Aquí nos sigue hablando. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Realizará milagros y este maravilloso poder, obrador de milagros, abarcará todo el mundo. Entonces, claramente hemos visto a través de las declaraciones de la palabra de Dios, del don profético, el papel que va a jugar el espiritismo en unir al mundo. ¿En torno a qué? En torno a una causa, la causa del domingo como día de reposo. Y encontramos estas declaraciones del espíritu de profecía. Dice esta: el tiempo de angustia estaba sobre nosotros. Vi a gente en gran perplejidad, llorando, rogando por el cumplimiento de las seguras promesas de Dios, mientras los malos nos rodeaban por todas partes, burlándose de nosotros y amenazando con destruirnos. Aquí encontramos que el pueblo de Dios se encuentra en angustia y que hay están los malos, los que no han recibido al Señor, dice que los rodean por todas partes, burlándose de ellos, de los fieles, y amenazando con destruirlos. Continúa la cita. Declaraban que ellos tenían la verdad. ¿Quiénes son los que declaran que tienen la verdad? Los malos, los que están burlándose de los fieles. Declaraban que ellos tenían la verdad. Y fíjense esto es muy interesante, que los milagros sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, que entre ellos se hacía con gran poder señales y prodigios, y que este era el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. El mundo entero estaba convertido y en armonía con la ley del domingo. Aquí es algo muy interesante porque encontramos dos grupos, uno minoritario y otro mayoritario. Uno en una condición de persecución, de angustia, de muchas desventajas. El otro en unas condiciones que ellos mismos están expresando, de paz, de seguridad, de unión, de prosperidad. Y entonces aquí hay una situación
de contraste. Ellos, los malos, los que están del lado del enemigo, rodean a los fieles y les dicen que entre ellos están sucediendo milagros, que los mismos ángeles de Dios, dice, hablan y caminan entre ellos, que entre ellos se suceden grandes señales, prodigios, y que ha empezado el milenio temporal que por tanto tiempo han estado esperando. Y mientras tanto, el otro grupo, los fieles, dice, pero este pueblo pequeño y débil estaba desafiando las leyes de la nación y la ley de Dios, y afirmaban que eran los únicos justos que habían sobre la tierra. Es decir, hermanos, este será un tiempo tremendo para probar nuestra fe, porque en ese escenario parece que los que tienen la aprobación de Dios son los que están del lado del domingo, del gran movimiento de unión universal. Pareciera que son ellos los que tienen el favor de Dios, porque en ellos hay un gran movimiento de unión, de milagros, con aparente reavivamiento, mientras que en el otro pequeño grupo están como olvidados, están en angustia, están en persecución, están en una situación de desventaja. Pero es en ese momento cuando necesitamos tener una fe como la que Jesús tuvo, podernos sostener aun cuando pareciera que de parte de nosotros no está el Señor. Ese es el escenario que está allí. Pareciera que el Señor estuviera de parte de la mayoría, pero los fieles se sostienen en medio de este momento difícil. Ahora, queremos enfatizar lo siguiente, mis hermanos. Voy a leer esta cita del Maranatha, la página 193. Dice, estos tienen un mismo propósito. Habrá un vínculo universal de unión, una gran armonía, una alianza de las fuerzas de Satanás, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así se manifestará el mismo poder arbitrario y opresivo contra la libertad religiosa, la libertad de adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, como lo hizo antes el papado, cuando persiguió a los que se atrevían a no conformarse con los ritos y las ceremonias religiosas del romanismo. Entonces aquí el espíritu de profecía nos confirma que va a haber un movimiento universal de unión, un gran acuerdo. Y ese será un tiempo de aparente paz y seguridad. Y aquí es donde muchos hermanos serán arrastrados por la seducción y el engaño. Porque inicialmente, después de la ley nacional dominical, va a suceder en el mundo, aparentemente va a haber una perspectiva positiva. Hay veces uno piensa que después de la ley dominical nacional, inmediatamente va a venir destrucción, inmediatamente va a venir una gran crisis en el mundo. No, va a haber un tiempo aparentemente halagüeño. Aparentemente las cosas van a empezar a mejorar, la economía tal vez quizás empezará a mejorar y van a implementarse una cantidad de estrategias de seducción para que aquellos que no se han unido al movimiento se animen a hacerlo.
Me imagino que van a haber prebendas, incentivos económicos, ofrecimientos de puestos de trabajo, muchas otras cosas halagüeñas, prometedoras que se van a ofrecer. Y la perspectiva, mis hermanos, en ese momento va a ser una perspectiva de un futuro bueno. ¿Sí? Las cosas aparentemente van a empezar a mejorar. El mundo en ese momento no va a esperar destrucción, va a esperar los mejores tiempos y eso es lo que se va a proclamar. Paz, armonía, seguridad, acuerdo mundial. Y aquí muchos serán atrapados en este tremendo engaño. Este es el engaño de la seducción, Inicialmente quizás no vendrán con opresión sobre el pueblo de Dios. Vendrán con seducción. Vendrán ofreciendo puestos de trabajo, subsidios y una cantidad de cosas que van a realmente hacer que muchos que no están haciendo de la palabra de Dios su guía segura, van a caer en estos engaños, mis hermanos. Entonces, las profecías muchas veces se cumplen de una manera inesperada. Siempre las profecías tienen ese componente y es lo inesperado. En los días de Jesús, el pueblo judío estudiaba las profecías y esperaban que se cumplieran de cierta manera. ¿Y qué pasó? No se cumplieron en ciertos aspectos como ellos esperaban. Y allí muchos entonces, al no cumplirse las profecías como ellos esperaban, muchos fueron atrapados en el engaño y rechazaron al Mesías. ¿No piensan ustedes que en este tiempo final también muchas profecías se cumplirán de una manera no esperada? Y para mí, una de las maneras inesperadas en que las profecías se van a cumplir es esto. Es que quizás nosotros estemos esperando que todo va a ser crisis, que todo se va a poner peor a nivel del mundo. La economía va a estar por el piso, las guerras, la violencia, los desastres cada vez se van incrementando, se van a incrementar más. Pero hermano, ¿y qué tal si nosotros leyendo la palabra encontramos que va a haber un momento donde todo eso aparentemente se va a calmar y las cosas van a empezar a mejorar y en vez de parecer que el fin viene, que el fin del mundo viene, va a parecer que ahora es donde empiezan los mejores tiempos para el mundo? Para mí, mis hermanos, ese va a ser un aspecto inesperado de la profecía y se va a dar justo, fíjense en esto, se va a dar justo cuando empieza a terminarse el tiempo de gracia. Repito esto, ese tiempo de buenas perspectivas se va a dar justo cuando empieza a terminarse el tiempo de gracia. Por eso la advertencia de Jesús, cuando él dice que estemos velando, porque será como en los días de Noé o como en los días de Lot. ¿Cómo estaba la gente? Comiendo, bebiendo, cazando, dándose en casamiento, plantando, edificando. La vida parecía normal. Todo transcurría con una relativa normalidad y habían buenas perspectivas para el futuro, cuando de repente se cerró la puerta. Dice Jesús, así será la venida del Hijo del Hombre.
Entonces, ¿cuán importante es que nosotros entendamos esto? Para que cuando vengan los buenos tiempos, nosotros los aparentes buenos tiempos, que se van a crear por esa unión universal. Cuando lleguen esos aparentes buenos tiempos, el pueblo de Dios, ¿qué va a discernir? No, estos no son buenos tiempos, estos son los tiempos más peligrosos. Y entonces, como lo vamos a ver mañana, será el tiempo de ¿qué? Será el tiempo de huir. El tiempo de huir es ahorita con la señal nacional dominical. Es el tiempo de huir. Y después vendrá un tiempo de aparente paz y seguridad para el mundo, pero será el tiempo más peligroso, hermanos, más peligroso, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y mis hermanos, esto necesitamos entenderlo. Quizás inicialmente el pueblo de Dios no experimente opresión, va a experimentar seducción. Ya más adelantico, cuando ya la seducción no funcione, entonces sí vendrá la opresión, ¿ya? Pero inicialmente será una estrategia de seducción a través de todas estas medidas. Fíjense que aquí ya el tiempo se nos está agotando, pero no quiero pasar por alto estas citas. Dice, al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas y encarcelamientos. Pero luego dice, a algunos se les ofrecerá puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. No pensemos que es solamente encarcelamiento, multas, expropiación, persecución. No, mis hermanos. Se ofrecerá, a usted le van a ofrecer lo que a usted más le gusta. A mí me van a ofrecer lo que a mí más me gusta. El enemigo sabe cómo va a trabajar. Ya cuando esa estrategia se agote, entonces vendrá la opresión. Pero inicialmente será un tiempo halagüeño, aparentemente de muy buenas oportunidades. Así que por eso es que el pueblo de Dios se guía es en base a la palabra, no es en base a lo que esté viendo. Porque en ese momento quizás lo que estemos viendo nos va a indicar que no, esto está normal. Antes las cosas están empezando a mejorar. Pero ¿qué es lo que la palabra ha dicho? Cuando digan paz y seguridad, vendrán destrucción repentina. Dice esta otra cita. Los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, al soborno, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con las ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad, y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. Entonces, llega un momento cuando hay un tiempo de angustia para el pueblo, pero sigue habiendo un tiempo de paz y seguridad para el mundo. Inicialmente es un tiempo de paz y seguridad para todos, porque quizás el pueblo de Dios no tenga ningún no tenga opresión, porque recordemos, inicialmente la ley dominical va a procurar la observancia del domingo.
el descanso dominical. Y en ese momento, pues el pueblo de Dios no tendrá mucho problema con ello, en el sentido de que el mismo espíritu de profecía nos dice que pues nosotros tendremos que tener cuidado de no provocar la ira de los oponentes realizando labores en sábado. Podríamos dedicar el domingo a hacer labor misionera y otro tipo de labores que no sean propiamente los trabajos que realizamos los demás días. Así que inicialmente perfectamente podríamos estar tranquilos manejando cierta prudencia los domingos, pero ya cuando el sábado se obligue a trabajar en sábado, es allí cuando viene realmente la opresión, cuando se obligue a guardar el sábado, a transgredir el sábado, a trabajar en sábado. Aquí lo encontramos en esta declaración del espíritu de profecía. Dice, el protestantismo extenderá la mano de la camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. Entonces está primero la observancia del domingo. Allí quizás el pueblo de Dios no tenga mucha dificultad porque podríamos abstenernos de ciertas labores y no tener muchos problemas. El problema de la persecución y de la opresión vendrá cuando se obligue a, como dice aquí esta segunda cita, Review and Herald de 1911, obligue a trabajar en sábado. Es allí donde vendrá entonces toda la fuerza de la persecución. Se utilizará el cohecho y la persuasión. Entonces, el cohecho es comprar la conciencia de la persona, ¿correcto? ¿Y cómo se compra la conciencia? Dice, a algunos se les ofrecerán puestos de influencia. Eso es cohecho, es comprar la conciencia. Pero me llamó también la atención otro detalle muy interesante acá, y es que dice que a los que guardan los mandamientos de Dios se los amenazará con multas y encarcelamientos. Es decir, a los que se mantienen fieles se les darán amenazas. Pero a los que son también miembros del pueblo, pero que no son estrictos en la obediencia, que no se mantienen fieles, es a estos a los que se les ofrecerán puestos de influencia. Si me hago entender, el enemigo es muy astuto. Él se da cuenta que el pueblo está dividido en dos grupos. El pueblo, digamos, el remanente, está dividido en dos grupos. Los que se mantienen fieles a los mandamientos, pero están de otro lado los tibios y los que vacilan. A los unos se les amenaza, mientras que a los otros se les ofrecen puestos de influencia. Entiendo yo aquí, Edwin, entiendo yo acá que el enemigo, lo que tú decías, a cada uno le ofrecerá de acuerdo a su experiencia, ¿ok? A unos se les ofrecen prebendas, se les ofrecen puestos de trabajo con buenos salarios, mientras que a los otros se les amenaza. Qué interesante. ¿Estamos de acuerdo, Edwin? ¿O estamos interpretando bien? Sí, sí, señor, así es. Entiendo que también inicialmente la opresión no será fuerte. La opresión será moderada, va de lo suave a lo fuerte. Pero igualmente va a haber esa dinámica, ¿no? De ofrecer, por un lado, la seducción
y por otro lado, medidas opresivas. Estoy de acuerdo con ello, profe. Sí, sí, el otro día lo conversábamos y la verdad yo no había notado, la verdad yo no había notado esa parte, Edwin, de que, digamos que aunque había un movimiento universal de seducción, y yo no había notado que del otro lado se proferían amenazas contra los justos, contra los que realmente están comprometidos con el Señor y con sus mandamientos. No había notado esa parte y me parece sumamente interesante. Bueno, estamos en el periodo de preguntas, de inquietudes o de aportes a lo que se acaba de presentar, ¿no? Así que a nuestros hermanos que no forman parte de la mesa de estudio, les invitamos para que tomen nota de sus inquietudes y las puedan presentar en los 2 últimos días. Hermano Elber. Sí, justamente veía aquí al pastor Juan levantando la mano y sé que tiene algo que decir al respecto, pastor Juan. Gracias. Bueno, no, sencillamente, quizá llover sobre mojado, pero en ese proceso de opresión es todo un proceso. Hay toda una serie de citas que van de lo liviano a lo pesado, por así decirlo, ¿sí? Empieza, y como bien se ha dicho, inicialmente el asunto es por las buenas con todo el mundo, pero hay una secta, en el conflicto de los siglos dice una secta, la secta rebelde, que llega a ser secta rebelde y aborrecida, que empiezan a colocar su resistencia, entonces a ellos se les empieza, por así decirlo, a dar la vuelta al tornillo. Hermana White dice, habrá leyes, nosotros decimos ley dominical de una manera general, así como decimos la verdad, pero la verdad no es una sola doctrina. Entonces nosotros decimos ley dominical, que es un asunto general, pero habrá una cantidad de leyes. Ella dice, habrá leyes, no tengo en el momento de referencia, pero la tengo en mente, la abro comillas, habrá leyes cada vez más opresivas. Y una que se leyó, habrá multas y encarcelamiento. Pues, leyes cada vez más opresivas. No funciona, bueno, multas y encarcelamiento. No funciona eso, no comprar y vender. No funciona eso, decreto de muerte. Entonces, son esos pasos. Leyes cada vez más opresivas, multas y encarcelamiento, no comprar y vender, decreto de muerte. Quería comentar eso. Gracias, pastor. Indudablemente que queda muy claro que será, ¿cómo lo diríamos ahí? Es decir, sí, como lo acaba de manifestar el pastor, comienza de una manera Suave. seductora, suave, sí, de una manera seductora, ¿correcto? Y en la medida que no funciona, pues como lo decía bien el pastor, va a ir aumentando la presión, hasta que termina finalmente en el decreto de muerte. Creo que hay una cita, y de pronto el pastor Juan nos ayude con esa cita. Hay una cita del Espíritu de Profecía que dice, cuando la mayoría nos abandonen, tendremos, cuando los campeones sean pocos, cuando la mayoría nos abandonen, tendremos que sacar calor de la frialdad y valor de la cobardía. ¿Recuerda la cita, pastor? Sí, Joyas de los Testimonios, no recuerdo si es tomo 1 o 2, pero es la página 31. Entre la 29 y la 31, se me escapa ahorita si es el tomo 1 o el tomo 2. Pero uno de esos dos tomos, en esas páginas, está esa cita. Exactamente la que usted está comentando. Sí, correcto. Entonces, cuando la mayoría nos abandonen, Esa será nuestra prueba. Esa será nuestra prueba. Textualmente, disculpa, textualmente dice, cuando los campeones de la verdad sean pocos, cuando la mayoría nos abandone, esa será nuestra prueba. Creo que el hermano Tony la tiene. Sí, bueno, dice tomar calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, lealtad de su traición. Esa va a ser nuestra prueba. O sea, esa cita es extraordinaria, pero igual quería, si cuando el pastor Campos termine, quería hacer un comentario con relación a lo de el método de Satanás y lo de los premios y los castigos.
Ya terminé, Tony, adelante. Ok. Una cita que para mí es muy importante, aparece en el deseado, dice que a Jesús no le ensalzaban los halagos ni le deprimían la censura. Satanás es psicólogo y hay dos métodos que él emplea eficazmente: el método clásico y el operante, las recompensas o los castigos. Y en la Edad Media los empleó. A los que no pudo seducir, conquistar por medio de halagos, recompensas, premiaciones, ascensos. Entonces, el siguiente paso, como decía Edwin, y lo han comentado el hermano Juan, el pastor Juan Campos y el hermano Juan, él emplea entonces el otro método, el del castigo, y tenemos que estar en eso apercibidos, porque yo le temo más a los halagos que a la censura. Le temo más al ecumenismo que a la persecución. Porque los halagos, el ecumenismo, la forma diplomática del catolicismo para conquistarnos, fácilmente puede seducirnos. Y Satanás sabe cómo presentarse como un ángel de luz. Y él sabe, como decía Edwin, lo que a nosotros nos gusta, cuáles son nuestras preferencias, nuestras debilidades, nuestros anhelos naturales no santificados. Satanás lo sabe. Y como psicólogo que no puede leer nuestras mentes, pero sí ver nuestras reacciones ante los estímulos sensoriales, él prepara estrategias para tendernos, nos tiende redes y fácilmente, si estamos desapercibidos, nos va a atrapar. Así que es tiempo de estar apercibidos. ¿Cómo llegar a esa instancia? Porque hoy se nos ha hablado, hermano Tony, Pastor Juan, todos, Pastor César, y se nos ha presentado eh, cómo vendrá un tiempo donde el enemigo utilizará eso precisamente que usted está mencionando, los halagos, los premios, etcétera, la seducción. ¿Cómo estar preparados para eso? ¿Qué debemos hacer los hijos de Dios para no ser seducidos, para no ser engañados? ¿Qué clase de experiencia debemos tener para sobrevivir a esa experiencia? De hecho, profe Juan, la historia nos ha confirmado eso. Cuando aparece Constantino en escena, es el momento en que más daño se le ha hecho al cristianismo, donde supuestamente se para la persecución, se le entregan cosas a la iglesia, y justamente ese ambiente aparentemente de buena voluntad de parte de sus perseguidores es el momento en que más daño se le ha hecho al cristianismo. Creo que hay una historia, ¿no? Por ahí de pronto, hermano Tony, la recuerde mejor que yo. Es la historia cuando los valdenses hicieron una tregua con Roma. Y fue digamos que fue la peor época de los valdenses, porque aceptaron la tregua con Roma. Y esto trajo la muerte de una cantidad de valdenses y de hecho muchos fueron obligados a caminar semidesnudos y descalzos por la nieve, en la que perecieron muchos valdenses por haber entrado en esa tregua, ¿no? Es decir, definitivamente el tiempo de paz y seguridad constituye para nosotros la etapa más peligrosa, más seductora y para la cual debemos tener una experiencia que tal vez hoy por hoy no poseemos, como dice el espíritu de profecía, ¿no? Bien. Viene a mi mente una pregunta en este momento, profe Juan y panelistas. Muy especial, hermano Edwin, su ponencia, y tal vez cuando miramos justamente lo que Satanás está intentando hacer en este momento, que lleva rato ya enfilando sus instrumentos para lo que viene, ¿cuál debería ser la posición de nosotros como iglesia en este momento? Porque la profecía sencillamente nos ubica en el momento en que nos ha tocado vivir, pero también nos muestra la responsabilidad de lo que deberíamos hacer y actuar. Si bien es cierto, Satanás está haciendo muchas cosas que nosotros estamos totalmente desapercibidos, Dios espera que haya un pueblo que levante la bandera, que ilumine el mundo con ese mensaje del tercer ángel, y estamos dormidos. Gracias, hermano. Adelante, hermano Tony. Sí,
Decía hace un momento que le temo mucho más al ecumenismo que a la Amor, persecución por una razón. Satanás sabe muy bien cómo elaborar sus estrategias y ese llamado a la unidad. A veces pensamos que en la crisis final la intención del movimiento ecuménico es que aceptemos o proclamemos un error. La estrategia más sutil del ecumenismo no es que una iglesia acepte un error, sino que calle una verdad. Es que nos unamos en los puntos comunes, pero que las verdades que son distintivas, relevantes, que nos dividen, que marcan una diferencia, que no sean proclamadas, que no sean divulgadas. Entonces nosotros estamos muchas veces, como decía Edwin, esperando la crisis y tenemos unas expectativas, unas ideas acerca de cómo va a ser la crisis, mientras el enemigo está elaborándola de una manera muy sofisticada para entramparnos. Tenemos que estar apercibidos, porque no es tanto que se proclame un error, es que se callen verdades. Y en este momento nuestra misión de proclamar el mensaje de salvación en el contexto del triple mensaje angelical es lo que le da razón a nuestra existencia como pueblo. amén. Amén. Gracias, Tony. Bueno, hermanos, recordemos a todos nuestros hermanos, porque yo veo que algunos hermanos solicitan la palabra, pero les recordamos que por favor tomen nota, ¿verdad?, de sus inquietudes, porque tendremos 2 días, el día 9 y el día 10, para que todos nuestros hermanos presenten sus inquietudes allí en esos 2 días, ¿ok? Bien, hay otro detalle, bueno, que quisiera mencionar. El pastor Juan levantó la mano. Ok, pastor, adelante, adelante. Gracias. Quería mencionar algo, porque se está hablando de preparación y todos esos aspectos. Textualmente, hermana White dice, la mejor preparación para las pruebas de mañana es el fiel cumplimiento de los deberes hoy. Repito, la mejor preparación para las pruebas del mañana es el fiel cumplimiento de los deberes hoy. Y quiero, pues, con todo aprecio y cariño llamar la atención en el sentido de que hoy estamos siendo probados a nivel interno nuestro como iglesia, con diferentes corrientes, tanto en la filosofía como en la práctica. Y a veces retrocedemos frente a la mayoría que quizá está tomando un camino que la palabra del Señor no aprueba, puede ser en cosas sencillas. A ver, se me ocurre algo. Por decir algo, el programa de un paseo donde no se va a hacer dentro del marco que pueda agradar al Señor. Que es una cosa sencilla de afrontar, pero si corremos con los de a pie y nos cansan, ¿cómo será con los de a caballo? Entonces, quería llamar la atención al hecho ese de que la mejor preparación para las pruebas de mañana es el fiel cumplimiento de los deberes hoy donde estamos. Y, indudablemente, dentro del marco del conflicto, y hay que entenderlo desde ese punto de vista, sin crítica, sin acusación y demás, pero sabemos que tenemos un conflicto interno nuestro que es mucho más liviano que el que se nos va a venir después. Entonces, si en un conflicto pequeño, pues no somos firmes y fieles, pues ¿qué se va a esperar después? Quería llamar la atención a eso. Nuestra hermana Patricia Alfonso, hermanos, regresándonos un poquito, pero que creo que es muy importante, ella nos colocó la cita en el chat, está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 31. Y la cita a la letra dice así, dice, el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Dice, hermano Edwin, dice, la nación
entera estará de parte del gran rebelde. La nación entera estará de parte del gran caudillo rebelde. Esto quiere decir, pues es muy claro, obviamente, que la inmensa mayoría del mundo estará celebrando, estará de fiesta, dice, fornicando y embriagándose, lo que implica que habrá, que es cierto lo que usted leyó del espíritu de profecía, habrá una unión universal. Pareciera que el mundo se ha convertido. Adelante, hermano Edwin. Bueno. Profe, yo quisiera enfatizar en el hecho que se mencionó en la presentación de que el tiempo de gracia termina justo cuando hay un tiempo de paz, de aparente paz y seguridad en el mundo. Y eso hace que sea peligroso. Y porque no hay señales de que la puerta se está cerrando. Fíjense estas declaraciones del Espíritu de Profecía, aquí cortas. En el capítulo, el fin del tiempo de gracia, de eventos de los últimos días, dice, mientras el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en el que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Más adelante, conflicto de los siglos, bueno, en el mismo capítulo, está citando el conflicto de los siglos, dice, los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo, bebiendo, inconscientes, todos ellos de que la decisión final irrevocable ha sido pronunciada en el santuario. Yo les recomendaría que se detuvieran al leer en el capítulo El fin del tiempo de gracia, esas declaraciones donde habla del contexto mundial que va a imperar cuando se cierre la gracia. Va a ser un tiempo de aparente normalidad, porque generalmente se puede pensar que va a ser un tiempo dramático de unas crisis extraordinarias que no, dice la gente seguirá plantando, edificando, negociando, lucrándose, ¿sí? Inconscientes de que la gracia se está cerrando. Entonces, enfatizo ese punto. El tiempo de gracia se termina en el tiempo de paz y seguridad. Ahí se va cerrando el tiempo de gracia. No se escucha, profe. Gracias, Edwin. Creo que hay una gran diferencia entre... Creo que son dos expresiones muy interesantes acá que creo que han de ser muy analizadas, porque dice, en el tiempo de paz y seguridad se cierra el tiempo de gracia, es una expresión, la otra se va cerrando. La una implica totalidad, radicalismo, la otra implica progreso, proceso. Se va cerrando, es la correcta, se va cerrando. Correcto, se va cerrando, sí, se va cerrando. Y es muy interesante porque sabemos y tenemos claro que después de la ley dominical constituye la prueba de la infidelidad a Dios y el sábado la prueba, la piedra de toque, la señal de lealtad a Dios. En esa medida creo que cabe bien la expresión, se va cerrando. Hermano Tony. Sí, que fue leída, de que dice que estar en pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, es necesario tomar en cuenta que quienes nunca han estado con nosotros no nos abandonarán. En Mateo 26, cuando llegó la crisis, que ya Jesús había predicho de su arresto para ser procesado y crucificado, dice el versículo 56 que todos lo abandonaron, pero fueron todos los de verdad presentes, los que abandonaron la verdad cuando llegó la crisis. No fue toda la iglesia judía, ya la iglesia judía con su liderazgo había tomado una decisión con relación al Mesías. Todos los que abandonaron a Jesús en el contexto de Mateo 26 fueron todos los de verdad presentes.
Todos los que habían renunciado a las cosas para seguir al Maestro tenían la convicción de que Jesús era el Maestro, habían renunciado a todo por el Maestro, amaban al Maestro, tenían la teoría de la verdad, pero no estaban preparados para la crisis. ¿Qué nos deja dicho esto? Que nosotros como adventistas, aún los siendo de verdad presentes, teniendo intelectualmente un asentamiento de la verdad, si espiritualmente no estamos preparados para la crisis, tan ciertamente claudicaremos como los que nunca han recibido la verdad. Y a mí personalmente esto me llama la atención, que siendo de verdad presente, ellos abandonaron la verdad. Y la pregunta es, ¿y nosotros estamos preparados para la crisis? Como decía el pastor Campos, sin el día a día, si hoy, en las pequeñas crisis, corriendo con los de a pie, no tenemos la experiencia que va a ser necesaria para cuando tengamos que contender con los de a caballo, entonces no hay que ser profetas ni hijo de profeta para predecir lo que va a suceder. Lamentablemente muchos en medio de la crisis de la ley dominical aceptarán la marca de la bestia, no porque no sepan que el sábado es el verdadero día de reposo, sino porque no estarán preparados para la crisis. Y a mí personalmente eso, como dije, me llama la atención y me exige el estar apercibido y buscar cada día una preparación. Siempre digo que Daniel no se consagró porque le llegó una crisis. La crisis lo encontró preparado, sagrado. No necesitamos esperar el cumplimiento de los eventos. La palabra está llamada a ser un evento diario que impacte nuestros corazones de tal manera que nosotros estemos listos y dispuestos a vivir para agradar a Dios haciendo su voluntad. Amén, gracias, hermano Tony. Qué interesante, qué interesante. Pastor César, adelante. Quería solo comentar un par de citas porque hay una hermana que pregunta y ahí se acaba el tiempo de la gracia en ese periodo y le voy a leer solo 2 citas que son aclaratorias y que ayudan mucho a comprender el asunto. Una dice, Maranata, página 162, la imagen de la bestia que mencionó Edwin muy puntualmente en su exposición será formada antes que termine el tiempo de gracia. ¿Qué significa eso? Antes, dice, quiere decir que todavía hay tiempo de gracia cuando se forme la imagen de la bestia. Sigue diciendo la sierva del Señor, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se decidirá su destino eterno. No solo es la prueba para el pueblo de Dios, sino para el mundo entero. El mundo entero tiene que ser probado y justamente el mundo oscilará entre 2 posiciones y en cierto sentido se polarizará. Esa es una cita. La otra cita se encuentra, vamos a mirar aquí, hay otra cita que se encuentra en Eventos de los Últimos Días, la página 121 y 122, aclaratoria respecto al fin del tiempo de gracia, que no sabemos con absoluta precisión, pero sí sabemos, por lo menos relativamente con relación a los otros eventos, que todavía hay tiempo de gracia en ese momento. ¿Cómo lo sabemos? Dice, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán. Quiere decir eso que todavía Cristo está en el santuario en el tiempo de angustia previo. Todavía está. Quiere decir que en el tiempo que mencionó, todavía hay tiempo de gracia, inclusive en el tiempo que corresponde al pequeño tiempo de angustia, también todavía hay tiempo de gracia. Bueno, gracias, Pastor César. Pues muy interesante porque es precisamente en el periodo que usted le toca presentar, que usted va a presentar, el pequeño tiempo de angustia o el tiempo de angustia previo, es precisamente ahí donde se cierra la gracia. Sí, sí. Pero me llamó mucho la atención la expresión de Edwin, que habla de cómo el tiempo de angustia, el cierre de la gracia
digamos que tiene su cierre definitivo en el periodo de tiempo de angustia previo, ahí donde se cierra definitivamente, donde el Señor deja caer el incensario, pero se va cerrando gradualmente para algunos anteriormente, precisamente con respecto a la ley dominical, así como el sellamiento es gradual, pues me parece a mí que debiéramos considerar y mirar y meditar y estudiar y leer acerca de esa expresión se va cerrando, no para todos, para los que van tomando decisiones y se van poniendo de un lado o del otro. Y quería comentar, hermano Tony, la parte que usted comentó me parece tan interesante porque eso me hizo recordar lo que pasó. Bienvenido, bienvenido ese precioso hijo. Dios lo bendiga. Muy bien, muy bien. Hermano Tony, me hizo recordar cuando Jerónimo y Juan Hus, ¿verdad? Cuando Jerónimo se retractó de la fe, pero después regresó. Entonces, creo que de pronto tiene alguna relación con respecto a la parte que usted mencionaba de los discípulos que dejaron al Salvador, ¿no? Porque todos huyeron, pero después regresaron, ¿no? Estamos, hermano Tony, creo que ahí hay una relación, ¿verdad? Sí, sí, y para mí lo más relevante es el hecho de que ese todo se refirió a los de verdad presente. Porque pensar en el todo como en la generalidad, la totalidad de los que estarán de parte del enemigo, eso es innegable, pero pensar en que la mayoría de los que hoy profesamos creer, lamentablemente terminaremos del lado del enemigo, eso es más grave.